Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre escuelas sensibles al trauma, un tema muy interesante. Y para ello tenemos la suerte de contar con Vicente Molina, que es padre adoptivo y divulgador en redes sociales sobre adopción y acogimiento familiar. A su lado está Monse Pastora, directora de Psicoveritas. Y sin más dilación, os cedo la palabra para proceder con el webinar. Muchas gracias. Vicente, no te veo. ¿Tú le ves por ahí? Por aquí estoy, sí. Yo sí que Ah, yo os vale, veo vale, pues a más. vale, Igual es vale, cuando vale, hablo, ¿no? perdón. Que aparece Bueno, pues más. nada, solamente darle las gracias a Vicente por esta colaboración totalmente desinteresada. Él sabe un montón sobre acogimiento familiar, es padre adoptivo y nada, vamos a intentar entre los dos pues contaros cosas que son importantes a la hora de tener en cuenta en la escuela y en el trauma, ¿no? Que es lo que hoy nos trae aquí. Yo voy a empezar a hablaros. A ver, un segundo. Dana, ¿tú vas admitiendo para no estar yo pendiente? Sí, yo voy admitiendo. Vale, vale, pues ya estoy aquí entonces. Vale, pues cómo el trauma afecta a estos niños en la escuela. O sea, vamos a entender qué es lo que le pasa a estos niños que a veces tienen un comportamiento que le vemos un poco desregulados. El sistema nervioso normalmente está en un equilibrio. Cuando tú estás con el bebé, estás jugando con él tiene todo su sistema equilibrado. Pero cuando llega a una situación de estrés, su sistema y el nuestro se desequilibra. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo estoy en una situación de miedo, de estrés, de hambre, mi sistema nervioso simpático se va a activar y se va a poner en modo defensa. De forma que yo voy a estar pensando o sintiendo, porque el bebé o el niño no tiene tantas palabras para poder interpretar esto, va a intentar huir o luchar. Un niño puede luchar, un bebé llorando, por ejemplo, o congelándose. Cuando esto ocurre con muchas veces, este sistema defensivo en el niño se puede quedar activado. Si hablamos del sistema nervioso simpático que se queda activado, son niños que están con esta alarma aquí puesta de por dónde me va a pasar, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues son niños que pueden agredir, que gritan, que insultan, que no paran, que tiran cosas, son niños oposicionistas, impulsivos. Es como que se han quedado tan activados que cualquier cosa les puede provocar una situación de miedo, de estrés. Imaginaos que un niño está en esta situación con su sistema simpático muy activado y de repente escucha el ruido de un autobús. A lo mejor él, en su vida anterior, escuchaba ruidos que le daban miedo. Entonces, en ese momento que él escucha el ruido, su sistema simpático se dispara y ¿qué es lo que hace? Insulta, agrede, se levanta del aula, se va, porque no puede hacer otra cosa. No es que él se quiera comportar mal, es que está como en estado de pánico. Entonces, en estado de pánico uno no puede pensar, desde luego tampoco puede aprender. ¿Qué es lo que vemos en estos otros niños que cuando se activa su sistema parasimpático? El parasimpático, o sea, yo tengo una situación de estrés, me voy a defender todo lo que pueda y mi sistema nervioso simpático se dispara. Pero si llega un momento en que esa situación que hay delante de mí no tiene solución, no puedo hacer nada, ¿qué es lo que hago? Se activa el parasimpático, de forma que yo me desconecto. Imaginaos un niño que tiene mucho hambre y no le dan la comida, pero él sigue teniendo hambre. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a desconectar, va a dejar de sentir. Lo que vemos en el comportamiento de los niños cuando está el sistema parasimpático, el nervio ventrovagal, ventrodorsal activado, sería niños muy obedientes, niños que dicen que sí a todo, niños que están con la mirada perdida, que a lo mejor les dices, oye, fulanito, y se queda como bloqueado. Pues son niños ausentes, pero son niños que no dan mucha guerra. Entonces, aquí vamos a ver en las diferentes edades, por ejemplo, cuando esto ocurre, cuando no hay una homeostasis, sino una alostasis, este desequilibrio en un niño de 7, 8, 9 años o 10, lo que va a hacer es generarle miedo. Él se va a asustar. Pero si estamos hablando de un adolescente, por ejemplo, esto lo que vamos a ver es
se sienten cuestionados en su identidad, tienen miedo al rechazo. Imaginaos, vais a hacer un trabajo en grupo y le dices a una persona, a un niño que ha vivido trauma, ponte con fulanito o ponte en este grupo y se le van a despertar todas las sensaciones de rechazo. No van a querer trabajar conmigo, me van a rechazar. Y entonces a lo mejor lo que hace es, se pone a soltar abruptos, a decir que no quiere con nadie, porque en el fondo lo que está teniendo es mucho miedo. Entonces, pensad que cuando nos sentimos mal, nos comportamos mal, tengamos la edad que tengamos, pero en los niños mucho, mucho más. Entonces, cuando vemos un niño que está teniendo estas conductas desreguladas, pues lógicamente algo le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, yo te doy paso, Vicente, para que nos hables un poco de entonces este tipo de consecuencias en qué conductas vamos a ver en el aula, ¿no? Que están relacionadas con todo esto que estoy contando. Perfecto, Monse. Bueno, en primer lugar, como no he podido hablar, darte las gracias de verdad por invitarme. Es un orgullo y un placer de verdad estar aquí contigo, con vosotros y vosotras esta tarde. Con un tema que a mí personalmente me trae y me ha traído, sobre todo me ha traído, parece que ya se va suavizando, ¿no? Me ha traído muchísimos quebraderos de cabeza e incluso un cambio de colegio, ¿no? De mi hijo el mayor. Esto es una lucha que los padres adoptivos tenemos en los centros escolares bueno, y por defender un poco también a los profesores y profesoras que hayan por aquí, entendemos la saturación que hay en las aulas y entendemos que no se puede mirar a cada niño con la necesidad concreta, pero sí que es cierto que los padres adoptivos, yo por lo menos en mi caso, cuando he levantado el brazo y he solicitado algún tipo de tutoría, algún tipo de reunión individual con la dirección, con profesores y demás, siempre queda como un halo de padres sobreprotectores, de un poco nos miran con esta condescendencia. Y entonces es importantísimo para mí esta lucha porque al fin y al cabo nuestros hijos e hijas pues pasan pues 7, 8 horas en los centros escolares y lo que queremos es que vayan, disfruten, aprendan y no estén en modo supervivencia como estaba comentando Monse. A mí lo que hemos hablado, bueno, Monse ha estado comentando de la adversidad temprana, ¿no? Pero a mí sí que siempre lo tendemos a relacionar sobre todo con niños y niñas que han sufrido una rotura de vínculo, ¿no? Con la familia de origen. Y esto es lo que nos pasa a los padres adoptivos que estamos conviviendo, pues eso, con nuestros hijos que han tenido esa adversidad temprana, pero es que hay muchas formas más de adversidad temprana, como haber sufrido bullying, la muerte de un cuidador significativo, haber vivido, presenciado, ¿no? Violencia de género, estrés continuado, todo este tipo de niños y niñas también tienen un poco estas características, ¿no? Y están en la escuela en modo supervivencia. Y es que yo una vez en una formación me enseñaron un niño que estaba como vestido de gladiador, ¿no? Con una armadura, ¿no? Uf, y a mí eso se me puso, es que aún me erizo, ¿no? Un niño tiene que ser un niño no puede ir con una armadura de gladiador al colegio, porque es que es imposible que pueda aprender cuánto es 2 más 2. Es que su cabeza no puede asimilar cuánto es 2 más 2 si lo que está es pendiente de un grito, de un ruido, es inviable, o sea, es Claro, eso que completamente dice inviable. Vicente es muy interesante porque es como si los niños, que independientemente de la adopción, hablamos de niños que tienen trauma, en adopción hay algún añadido, pero es como si llevaran un casco en la cabeza, lleno de ruido. Me van a volver a abandonar, me van a pegar, cómo llegaré cuando llegue a casa, cómo estará mi madre, cómo... Entonces, nosotros si tuviéramos que hacer un trabajo, un proyecto con ese nivel de estrés y Hola, de ruido en nuestra cabeza, sería imposible, sería imposible. Entonces, ellos ahí están en inferioridad de condiciones, ¿no?
Vicente. Exacto, totalmente. Son niños y niñas que no confían con otros adultos, muestran dificultades para relacionarse también con los demás, generalmente, ¿vale? Sienten ansiedad ante la presencia de un adulto, se sienten en alerta constante ante, pues eso, cualquier amenaza. Amenaza que para ellos, insisto, un ruido, una música, un algo. Y a mí me gustaría hacer mucho hincapié que la adversidad temprana está, es que esto a mí como padre adoptivo y además que adopté a mis dos hijos con 1 año y medio, me da muchísima rabia que bah, esto no se acuerdan. Es mi mantra. Vale, mis hijos de forma consciente no se acuerdan de esa separación, pero ahí está. Y eso Monse lo podría explicar muchísimo más mejor que yo. Un niño cuando nace, nace para encontrarse con aquello que conoce, que es la voz, el olor de su madre. Y cuando no sucede esto, su cerebro entra en modo supervivencia desde las primeras horas de vida. Y esto, yo como padre adoptivo, insisto, de niños que fueron separados de sus madres al nacer, es que es el pan nuestro de cada día, es que es el pan nuestro de cada día. O sea, mis hijos, mm, y no me gusta poner ejemplos tan personales de ellos, pero mira, no voy a hacerlo. Mi sobrina, hija de mi hermana es peluquera, cuando mi sobrina nació, la única forma que tenía de dormirse era encendiéndole el secador porque era lo que había escuchado durante todo el embarazo, un secador. Entonces, a mis hijos, no sé si fue un secador o una determinada canción, pero dejaron de escucharlo. Entonces, esto trae unas consecuencias que a fecha de hoy, incluso con mi hijo de 12 años, es con lo que estamos conviviendo. Y esto, la verdad es que a mí personalmente Claro, me da, lo que dice Vicente es que el niño no se acuerda, pero su cerebro sí. O sea, el claro, niño ha estado 9 meses escuchando la voz de su madre, con los olores de su madre, con la alimentación de la madre, con los ruidos del entorno, con el estrés de la madre, que le pasa igual que los nutrientes. Entonces, todo eso de repente se rompe. Y eso genera una marca en el cerebro para total, muchos años. Es verdad que cada cual total. elabora el abandono de una determinada manera. Si a esto le añadimos otra serie de situaciones adversas, pues podemos entender que un niño abandonado en la calle 2 días llorando, eso marca para siempre. Entonces, tenemos que ser un poco más sensibles, ¿no? A todo esto, que sí, que no se acuerdan, pero su cuerpo, su cabeza, su cuerpo y su corazón actúan de una manera acorde. No lo olvidan, sí, sí. Yo jamás olvidaré, por ejemplo, un niño, un bebé, creo que tenía 7, 8 meses, recién adoptado de etnia gitana, y le dije a los padres adoptivos, ponerle música flamenca y a ver cómo reacciona. Bueno, ese bebé se iluminó. O sea, es alucinante, es increíble. Entonces, ya partiendo de la base, cuando vas al colegio y hablas con los profesores, planteas esta situación, cuanto menos te miran así un poco de reojo, porque no llegan a entenderlo, ni siquiera es que no se lo plantean en absoluto. Entonces, ¿qué puede hacer un profesor, ¿no? Cuando está en la escuela y tiene un alumno o alumna con una adversidad temprana? Pues en primer lugar, comprender el trauma, ¿no? Reconocer, pues que tiene, reconocer que tiene adversidad temprana. Ya ahí ya podríamos, no sé, ya podríamos un punto y seguido. Algo, no es un niño más, ¿no? Porque es que a los niños, no sé, no hay que hacerles caso en todo, ¿no? Es que todo es con matices, ¿no? Es que mi hijo, por ejemplo, no ha vivido lo mismo que has podido vivir tú. O sea, ya quisiera yo
no sé, que mi hijo me pasara todas sus experiencias vividas y solo se dedicara a poder vivir y crecer como un niño, que es lo que necesita, ¿no? Pero no estar, pues eso, en ese modo de supervivencia que es imposible, es incompatible con el aprendizaje. Entonces, necesitamos también, pues eso, que los profesores también promuevan los éxitos académicos y sociales, ¿no? Del niño o la niña, que aunque parecen cosas muy básicas, realmente no lo son, ¿eh? Eh, Expresar amabilidad, curiosidad, compasión, por supuesto, y cosas que pueden evitar los tiempos fuera. Esto es vital. A un niño o una niña que ha sufrido adversidad temprana, tú le dices 5 minutos a pensar. Esto ya la metodología es bastante cuestionable, pero bueno, si no dan abasto, no se pueden sentar con él, llevárselo a un aula aparte, hablar con él o ella y ya ponerlo a pensar 15 minutos, creo. El año pasado, no, hace 2 años, pusieron a mi hijo, el pequeño, con 4 años, 15 minutos a pensar. Vosotros, o sea, y vosotras, imaginaros lo que podría pasar por la cabeza de un niño con adversidad temprana, estar 15 minutos abandonado por su profesora, su referente dentro del aula durante 15 minutos, un niño de 4 años. Y esto de a Claro, porque pensar, el mensaje que se manda con eso es, si te portas mal no te vamos a querer, te quito mi cariño, no voy a estar contigo. Entonces, desde exacto, luego con 4 años ni con ninguno, el tiempo de pensar creo que pedagógicamente no es nada sano, pero en este niño es como meterle el dedo en su herida y to- removérselo. totalmente. Es tremendo, O sea, porque esos primero no 15 tiene la capacidad de minutos, mentalización, ¿no? claro, estos 15 minutos de angustia, he sido malo, me he portado mal, ahora mis padres se van a enterar, me van a volver a abandonar, porque, insisto, esa herida está ahí. Y esa herida está ahí, se manifiesta 12 años después que lo estoy viviendo en primera persona. Y es que está ahí. O Y sea, eso refuerza el soy malo, tengo la culpa, no soy digno de que me quieran. Esas suelen ser creencias universales de los niños que han sido adoptados. Si yo he sido un bebé sí. bueno y me han abandonado, algo malo hay en mí. Este tipo de actitudes que está diciendo Vicente refuerzan eso. Eres malo, fuera, no te quiero, ¿no? O el silencio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. Es terrible, es terrible. Después, por supuesto, hablar de la familia, de la genética, que lógicamente es casi inevitable. O sea, es decir, mi hijo Sergio, y perdonar que ponga tantos ejemplos personales, pero es que es algo que a mí me enciende todo esto. Mi hijo Sergio, por ejemplo, el año pasado, en quinto de primaria, estaba dando sexología, bueno, la reproducción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un niño cuando nace, en fin. Y él llegó a casa y dijo, papá, yo quiero que vayas al colegio a hablar bueno, cuando un niño nace y no puede vivir con su familia biológica, ¿no? Pero porque nosotros en casa trabajamos muchísimo en esto, pero imaginad un niño o una niña que no, pues que no, en casa no tienen esas herramientas o esa sensibilidad o demás. ¿Qué cosas se le pueden remover cuando, y diréis, vale, es que la reproducción sexual hay que darla, perfecto, pero un árbol genealógico, todas las tareas estas que hay en los colegios. Mi hijo el pequeño con 3 años llegó un fin de semana con una ficha, me llamo Pepe porque, y había que poner el por qué se llama Pepe. Y yo, pues cariño, nosotros no nos vamos a inventar por qué te llamas Pepe. Tu madre te puso Pepe, pero yo no lo sé. Entonces, hasta esta simpleza, ¿no? Esta ficha tan absurda para la profesora que me negaba a mí, que no era inclusiva, pues yo dije, por favor, ahorrate este tipo de fichas porque no me parece nada inclusiva. Bueno, pues podéis decirle
que, que se llama así yo no voy a mentir a mi hijo. Yo no tengo por qué mentir a mi hijo. Te llamas Pepe porque es un nombre y nos pareció muy bonito. Es que no es verdad. Nosotros no le A ver, pusimos estas Pepe, situaciones que está contando Vicente son absolutamente frecuentes. El árbol pero genealógico, lo sexual. Yo creo que lo primero es, en este caso como padres, vosotros trabajar con ellos el árbol genealógico desde que son muy chiquititos, para que total, cuando llegue el sí. momento no les suene, ¿y yo qué? Decir, no, yo ya tengo mi árbol genealógico que es más grande que el tuyo. Yo tengo dos ramas en este lado. Y que ellos ahí ya no se sienten tan raros porque ya saben que eso es así. Fijaos cómo es esto, que yo he tenido chavales que iban bien en el cole y cuando tenían que dar el tema de la prehistoria, eran incapaces de retenerlo. ¿Qué estaba pasando ahí? Pues que estaban hablando de su propia prehistoria que no podían entender. O los órganos sexuales, o ¿por qué se encasquillan en estos temas? Porque si estás hablando de la reproducción, para ellos la reproducción no es lo mismo que para un niño que haya nacido en la tripa de su mamá. Hay muchas más connotaciones. Entonces, son cosas que pasan un poco desapercibidas, pero que los profesores ahí podéis hacer mucho, ¿no? Lo que decía Vicente, vamos a hablar de las familias que hay hoy, porque afortunadamente hoy hay cantidad de cuentos y cantidad de familias diferentes. Papá, mamá, y niño y niña ya no es lo más frecuente. Entonces, hay familias reconstituidas, hay familias de papás solos, de mamás solas, de todo lo que haya. Entonces, a ver, ¿dónde os situáis cada uno? Y que eso no les haga sentirse con otra diferencia, ¿no? Porque no es necesario. Hay cosas que a lo mejor no, si eres negro, el único negro en la clase, no hay más remedio. Pero en estos casos que sí que se pueden ir suavizando un poco, pues habría que intentar en casa, siempre, lo primero, y luego en el cole hablarlos. Y yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros en casa hemos trabajado con nuestros hijos el genograma puro y duro, cuadradito, redondito, rayita, tu madre tuvo, es decir, lo hemos hecho y nos ha costado muchísimo porque han sido a edades súper tempranas, porque yo, bueno, en mi trabajo lo explico así y así me nació hacerlo. Y mi hijo, por ejemplo, me decía, qué difícil, es muy difícil, pero bueno, llega un momento. Estoy totalmente de acuerdo que lo integran y lo comprenden, pero ya de ahí que en el colegio les pidan el árbol genealógico y, y mi hijo, aunque sepa su historia, no tiene por qué explicarlo a sus compañeros de forma obligatoria. ¿Sabes? Él tendrá derecho a decidir si quiere exponer su superárbol genealógico o no. Es decir, porque también se expone a una serie de preguntas que quizás no esté preparado. En fin, es que ahí hay Pero muchos. hay diferentes, ahí hay que tener muy en cuenta al niño, porque nosotros hemos tenido familias que por ser adoptado, pues en la clase ese tipo de preguntas. Entonces, la mamá de este niño fue al cole con un álbum y explicó lo que significa ser adoptado. Por supuesto, cuentas lo que quieres hasta donde quieras, pero los niños ya no es algo extraño que no conocen, ya no les pica la curiosidad y le dejan un poco en paz, porque muchas veces es esa curiosidad que para ellos les resulta interesante. Entonces, si el niño eso le apetece y le parece pasar por eso, es una manera también de frenar y de integrar y de dar a conocer. Es un poco de psicoeducación, ¿no? Pero en este caso pensando en el niño que está sufriendo preguntas o comentarios incómodos, ¿no? Sí, y yo entiendo que los niños son muy curiosos y es completamente normal. Nosotros cuando adoptamos a nuestro segundo hijo, Sergio, que iba a ser hermano mayor y así se lo fomentamos de una forma, vas a ser hermano mayor, tal, él en el colegio, pues voy a ser hermano mayor. Entonces, claro, ahí los compañeros decían, pero ese niño ¿de dónde va a salir? Que ese niño no tiene madre, claro, encima somos dos papás. Claro, se expuso unas preguntas con 3, 4 años, que fue cuando adoptamos al pequeño, que él no estaba tampoco muy preparado. Pero bueno, yo lo entiendo y de verdad, pero si se pueden evitar
ciertas tareas, pues sobre todo ya no por mí. Mis hijos en ese aspecto están muy preparados, hemos dado muchísimas charlas en sus clases, en sus colegios. Bueno, es que en un montón de contextos porque nos apetece y queremos sensibilizar a los compañeros, al alumnado y al profesorado. Y yo me acuerdo una vez también en una clase, yo dije, ¿cuántos adoptados habrán aquí? Y levantaron la mano media clase, y solo estaba mi hijo. Y decía, yo la verdad es que no lo sé, porque yo como me cuida mi abuela y no sé qué, y fue muy gracioso porque lo naturalizan y esto es muy guay, pero sí que es cierto que con cierta prudencia, porque no todos los niños y las niñas pues tienen quizás las herramientas que a fecha de hoy tienen mis hijos. Pero bueno, nos hemos liado en esto. Las notas en la agenda, por ejemplo, esto también es súper importante y sería interesante poder evitarlas. ¿Por qué? Porque un niño o una niña que, bueno, el profesor le pone una nota, ya estamos otra vez con el me he portado mal, mis padres me van a abandonar. Entonces, esto Yo sí creo lo que es muy podemos. difícil entender, o sea, que para un niño adoptado un no o una crítica es me van a abandonar. Sí, Para sí, sí. nosotros cuesta trabajo, pero para ellos es tan evidente. Entonces, lo que dice una nota negativa, pues para él es otro peligro, ¿no? De Claro, abandono. claro, otro peligro de abandono totalmente. Señalarles continuamente, la verdad, porque pues tienen esa etiqueta pues, de conductas un poco más disruptivas, que son más movidos. Todo esto, pues, En la es agenda me gustaría revivir. añadir que, por supuesto que no hay que poner notas, como está diciendo Vicente, pero sí, si pensamos en lo despistados que son, en su memoria de trabajo, que no suele ser igual, pues que los profesores, que hay muchos que con buena voluntad lo hacen, le pongan en la agenda lo que tiene que hacer, los deberes. Eso facilita muchísimo y no pasa nada, es una colaboración más entre todos, ¿no? Entonces, si eso facilita que el niño llegue a casa y no sepa qué hay que hacer y ya se monta, pues ya sabes lo que tenemos que hacer y nos ponemos o lo que sea. Pero que ahí los profesores pueden ayudar, que no creo que sean tantos niños que tengan que ponerle para mañana hay que estudiar la tabla de tres, no sé. Hay muchas formas de Colaboración entre comunicarse todos. también con los padres. Mm. O las madres. Es muy, 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 muy importante y esto también lo he vivido yo en primera persona, todo el tema de las excursiones y esto va a ser un secreto, es una súper sorpresa lo que vamos a hacer. No, no, por los niños y las niñas que tienen adversidad temprana, las sorpresas no les gustan. Ellos tienen que tener todo muy milimetrado, todo y además es que tú les dices, mañana a las 6 de la tarde tienes médico y es que te lo van a preguntar 30 veces, pero 30 veces. A veces sientes que te están tomando el pelo. Dices, de verdad, Y da igual que sea positivo o negativo, les genera muchísima inseguridad. Y respecto a las necesitan. excursiones, por supuesto, anticipar siempre. Hay veces, justo hoy la entrevista que hemos tenido antes, nos hablaba una persona de un niño de 4 años, que la profesora le decía que no se atrevía a llevárselo. ¿Qué hace? Entonces, yo creo que lo mejor es decirle al niño, mira, en este momento tú te das cuenta de que cuando vas al cole, saltas, gritas, y hay cosas que cuando vas a estar en la excursión, la profesora no va a poder controlarte. Entonces, como nosotros, nuestra obligación como padres es protegerte, no vas a poder ir a esta excursión porque es una manera de protección, que no le gustará seguramente, pero las consecuencias a lo mejor de dejarle ir van a ser mucho peores para todos. Entonces, también es una realidad que va a tener que asumir. Hay cosas que puede y que no, pero siempre desde como yo te quiero, te voy a proteger y la manera de protegerte en este momento es así. Exacto. Yo recuerdo a mi hijo con 6 años, en la primera acampada que hacía el colegio,
de una sola noche. Mi hijo tenía terror que se acercara aquella acampada, que no llegó a ir, por supuesto, pero cada vez que escuchaba hablar de la acampada en el colegio, y ya habíamos hablado en casa que no iba, que no iba y que no iba, y que él no se separaba de nosotros porque no estaba preparado, ha empezado a estarlo ahora, con 12 años. O sea, imaginaros con 5, tenía terror. Es que había noches que se orinaba y yo le decía a Óscar, a mi marido, ya están hablando de la excursión. Efectivamente, efectivamente, es que era una desesperación lo que tenía mi hijo. Y recuerdo también una excursión del día, de salir y volver en el día, que estaba ilusionadísimo. Normalmente se despiertan sobre las 5 de la mañana de los sobreexcitados que están, de que no se te olvide la gorra, la protección solar. Ya nosotros ya estamos viviendo el previo con mucha ansiedad. Esto aún nos pasa a fecha de hoy, totalmente. Y yo recuerdo esa excursión, estaba ilusionadísimo, se montó en el autobús y a medida que el autobús iba saliendo de Valencia, mi hijo empezó a conectar con el abandono, que cuando lo recogí por la tarde, me miró en la puerta del colegio, me abrazó, se puso a llorar y él me lo narraba de esta forma. Es que el autobús, y a medida que iba andando, yo pensaba que ya no volvía. Es que me lo narró así con 5 años. Entonces, sorpresas y dejarlo todo como súper chulo y súper guay para estos niños, la verdad es que no es nada positivo. Y por supuesto, evitar amenazas. Es decir, si no terminas la tarea, hablaré con tus padres o no van a venir a por ti, ¿no? Es que esto es terrible. Y a nivel social también nos pasa muchísimo que ¿te vienes conmigo? ¿No? Este gesto de, ay, yo me lo llevo. Es que pasa bastante común, ¿no? Con hijos biológicos y todo. Ay, qué bonito, es que bien se portó, yo me lo llevo. Ese yo me lo llevo, aunque un niño que tiene adversidad temprana, eso es un cuchillo. ¿Cómo que tú te lo llevas? Y yo entiendo que son frases como muy normalizadas. Me imagino que entendéis, ¿no? El contexto en el que lo estoy explicando. Pero pues eso de, ay, qué bonito, qué rico. Venga, yo me lo llevo y tú adopta otro. Hostia, pero así. Y dices, leche, flaco favor estás haciendo a mi hijo y me estás desmontando. Perdón, que me he quedado leyendo este mensaje y es que es así. Y quiero finalizar este apartado que tenemos más con una frase muy chula que a mí me tiene enamorado y es: te quiero hasta cuando menos lo mereces, puesto que es cuando más lo necesitas. Si cualquier profesor se queda con esta frase, pues yo sería súper, súper feliz. Eso. Ahora, Cuanto peor se porta, más te necesita. Eso que así, grabado, ¿no? A fuego. exacto, exacto. Yo que soy muy de tatuajes, creo que me la tatuaré en algún momento. Quiero leeros un post, bueno, en mis redes sociales publiqué hace ya tiempo un, 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 un post, un texto a raíz de haber dejado a mi hijo durante 15 minutos en este tiempo fuera, ¿no? Pensando, un niño tan pequeño, en fin. Hice un post que, bueno, me gustó cómo quedó y creo que sintetiza mucho todo lo que hemos comentado un poco hasta ahora, ¿no? Os pongo un poco, Iván, lo nombro Iván, está moviéndose inquieto en su asiento. El profesor le dice, Iván, estate quieto, por favor. Iván dice, ¿puedo salir al baño, señor? El profesor dice, no, Iván, acabas de ir hace un momento. Iván responde, jo, señor, quiero ir al baño. El profesor le dice, Iván, vete al rincón a ver si se te pasan las ganas. Iván se va frustrado al rincón y sigue molestando a la clase haciendo ruiditos. El profesor finaliza y le dice, si sigues así, te echaré de clase. Entonces yo escribí, querido profesor,
seguramente no intuyas la razón del comportamiento de Iván. Iván nació de una madre que no se cuidó durante el embarazo y le abandonó nada más nacer. A los días alguien lo encontró, o sea, lo abandonó en la calle, ¿vale? A los días alguien lo encontró y lo llevó a un hospital en el que estuvo una semana. Después pasó 9 meses en un centro hasta que fue adoptado. Ahora tiene 7 años e Iván se ha convertido en un niño inquieto al que le cuesta relacionarse con sus amigos, no te obedece y a veces se te enfrenta a ti. Cada vez que su madre va al colegio a explicarte que es un niño adoptado y que necesita una adaptación diferente, o que no es un niño malo, que lo que le pasa está relacionado con su adopción, la miras con condescendencia, diciéndole que la adopción no tiene nada que ver con su comportamiento, que quizás le estén consintiendo demasiado y que lo que necesita es que le pongan límites. Querido profesor, en contra de la opinión popular de que los bebés y los niños muy pequeños olvidan sus experiencias en ese primer periodo infantil, me gustaría que supieras que la realidad es bien distinta. Quisiera que supieras que cuando un bebé nace, su cerebro está inmaduro y su maduración vendrá determinada por el entorno en el que se encuentra y por el afecto que recibe. Si no hay estímulos, su cerebro entra en modo estrés. Este estado de alerta permanecerá en él durante mucho tiempo. Y eso es lo que ves en tu aula cuando Iván se comporta de forma diferente. Son sus experiencias negativas las que no le dejan estar tranquilo y seguro. Si tú te sintieras en peligro, tampoco podrías trabajar, estarías preocupado solo por sobrevivir. Cuando Iván se siente en peligro, no puede estudiar ni atender porque el estrés es incompatible con el aprendizaje. Querido profesor, el aprendizaje se da a partir del juego, cuando una mamá o papá hace pedorretas a su bebé en la barriguita, o cuando juegan a tirar o coger cosas, etc. Es ahí cuando la maduración de su cerebro se desarrolla de forma adecuada. La mayoría de tus alumnos pertenecen a este afortunado grupo, no han pasado por esas experiencias negativas, por lo que pueden aprender con facilidad. Por lo tanto, querido profesor, cambia tu mirada y ponte en los zapatos al elevar el tono de voz o ponerlo al final de la clase, por ejemplo. Él no lo va a vivir como un castigo, una reprimenda normal. Lo vive como otro rechazo. En vuestras manos está que ese entorno hostil que perciben en ella se convierta en un lugar seguro y de aprendizaje. Pues eso, insisto, este post lo escribí cuando a mi hijo lo pusieron 15 minutos que me dolió, iba a decir más que a él, que lo dudo, pero me dolió muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Voy a beber un poco de agua, perdón. A ver, yo creo que tenemos que insistir en esta sensación de estar en peligro. Si nosotros nos imaginamos que tenemos que atravesar entre dos montañas o dos acantilados con un tablón y tenemos que ir haciendo así para pasar, ahí no podemos estudiar. Ahí estamos pensando en sobrevivir. Así nadie ni puede estudiar, ni puede jugar, ni puede pensar. Entonces, acordaos que vuestro hijo está muchas veces en la tabla, cruzando de un lado para otro, intentando sobrevivir en su cerebro. Exacto. Os voy a leer ahora, esto me lo pasó una profesora, además, que es familia de acogida en Barcelona, me lo pasó por Instagram y la verdad es que a mí me gustó muchísimo, lo tengo por aquí, que si queréis luego, no sé de qué forma os lo podría hacer llegar, Tú me lo pero, pasas a pero mí y yo lo reenvío. vale. Que pone, por ejemplo, conducta desafiante. ¿Qué es lo que ve el profesor? Ve provocación, desafiamiento, incumplimiento de normas. ¿Y por qué ve esto? ¿Por qué el niño se comporta de esta forma? Comprueba si el adulto de referencia es estable y no lo abandonará. Cuando hay una excesiva complacencia, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Necesidad de gustar en exceso. Y esto pasa mucho. Antes de conectaros, también lo hemos dicho, lo estábamos comentando un poco Monse y yo, hay niños y niñas que compran de alguna forma
compran a las amistades. Es que esto pasa, ¿no? Y yo he conocido a adolescentes con 14, 15 años que están en acogimiento familiar y se van al cine con un amigo porque son ellos los que invitan al amigo al cine, si no, no tendrían ni amigos. Esto es comprar la amistad y a mí me da muchísima pena, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando hay una excesiva complacencia, necesidad de gustar en exceso? ¿Por qué? Porque han aprendido que es una manera de ser aceptados. Las relaciones emocionales intensas, ¿qué es lo que vemos? Rabietas, se enfada de repente. ¿Por qué se comportan así? Porque tienen dificultades para regular las emociones. Todo esto mentiras, esto es muy común, suelen mentir muchísimo, pero muchísimo. Nosotros que tenemos en acogimiento hace 3 meses, creo que lleva con nosotros la nena, y es que la ves haciendo algo, dices, uy, ¿qué haces? Ah, yo no he sido, pero es que la ves que lo ha hecho, que lo está haciendo, y te lo niega, y lo negaría ante notario. Es increíble. Entonces, ¿por qué mienten tanto? En su vida decir la verdad nunca fue seguro y esto es, vamos, totalmente cierto, ¿no? Han sobrevivido mediante en el caso de la nena, de nuestra nena, pues ha sobrevivido a través de la mentira, ¿no? Y le ha funcionado. Entonces ahora de repente decir la verdad no sabe si va a tener consecuencias o no. Entonces, desconfianza hacia los adultos, que esto lo hemos comentado, la falta de atención, ya también lo hemos comentado, rechazo de ayuda. Hay muchas veces que tienen mucha frialdad, ¿no? Y evitan ser ayudados. ¿Por qué ocurre esto? Quizás Monse nos lo explique mejor. El vínculo activa el miedo de una nueva pérdida, ¿no? Y esto, claro, si te estoy pidiendo ayuda, eh, vamos, no me quiero vincular, no vaya a ser que me abandones de nuevo. Y Claro, porque esto, van a pensar ellos que esto es diferente, que esto se va a mantener, cuando claro, su historia de vida es otra, ¿no? si esto les pasa a mis hijos, a mi hijo el mayor con 12 años, o le pasa cuando tiene algo así, algo muy, 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 no sé, que le ha dolido mucho, él aún a veces lo pregunta. Y es que lleva 10 años con nosotros. Y es que esto, y yo sé que va a ser, bueno, que esto es... Esto es importante, ¿no? Que entiendan que esto no es de poco tiempo, que esto No, es no, algo no, no. que No, no, está no. Yo no sé estructuralmente. si conocéis a Beatriz Benítez, que es adoptada y bueno, creo que, no sé si abuela, no lo sé, no sé la edad que tiene, pero es mayor y ella, o sea, el que sea expulsada de un grupo de WhatsApp le cuesta días de aceptación, ¿eh? Quiero decir que ese sentimiento de abandono eh, a mí me consta que es de por vida, ¿no? Tendrán picos, tendrán momentos en los que pues se manifestará de una forma más fuerte o menos, pero esto estará. En fin, yo si queréis os paso, te paso, Monse, es Sí, yo bastante escueto, soy. pero es muy visual y Sí. está muy bien. Bueno, os voy a contar un poco, porque ya nos queda poco tiempo, principios de una escuela sensible al trauma. ¿Qué debe saber el profesorado? Pues no olvidar nunca que el niño no quiere molestar con su conducta, que no sabe o no puede hacerlo de otra forma. A lo mejor es su manera de comunicarse, porque no sabe hacerlo de otra manera. Hacerle ver que se aceptan sus sentimientos, pero no su conducta. Una cosa es que él esté muy rabioso, que eso por supuesto que se acepta, y otra cosa es que pegue por esa rabia. Entonces, que ayudarle a separar lo que siento, lo que soy de lo que yo hago. Son cosas totalmente diferentes. Por supuesto, reconocerle siempre su dolor, ¿no? Como os decía antes, siempre que les veáis así, pensar que detrás hay una sombra que es la que nos está diciendo que está sufriendo, que está sufriendo. Su autoestima seguramente estará deteriorada, ¿no? Y se va a ver afectada por los conflictos, como decía antes.
Una de las creencias universales que suelen tener es no valgo, no sirvo, no me quieren. Entonces, necesitan muchísimo más refuerzo ante cualquier logro muy chiquitito, mucho más que sus compañeros de clase. ¿Que es injusto que él haya tenido que partir en la vida de una situación así? Entonces, si hablamos de injusticia, mm, él es el que ha tenido una vida mucho más injusta que los demás. O al lado de su mesa, o que le dé la mano, o que haga alguna cosa para que el niño se calme. Yo, ahora que digo esto, os recomendaría el libro de No lo entenderías, de una mujer adoptada, de cómo habla, de cómo ella en el colegio necesitaba abrazar a los profesores, unos se lo permitían y otros no, y otros lo malentendían. Es un testimonio maravilloso. La autora se llama Luda Merino. El pensamiento abstracto es muy difícil para él. Entonces, sobre todo a los 7, 8 años, que es cuando empiezan pues, las tablas y todo esto, y a inferir cosas, su mente no está lo suficientemente desarrollada, ¿no? Entonces hay que darle pues, mensajes cortos, órdenes cortas, de una en una, para que él lo pueda ir entendiendo, ¿no? Cada ítem con una instrucción. Y cuando le digamos algo, comprobar que lo ha entendido. Porque a veces dicen sí, 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 pero no lo ha entendido. Entonces tenemos que comprobar, vete afuera o tráete el borrador, lo que sea. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? Por supuesto, sin tonito y sin tono de reproche, ¿no? Es importante, como a todos nos pasa, que el niño se sienta querido, que se sienta aceptado, que se sienta importante. O sea, si vosotros conseguís transmitirle que lo que es importante para él es importante para vosotros, estáis haciéndole, estáis llenándole ese vacío que tiene de afecto, de identidad y de todo. Mostrarse firme, por supuesto, darle seguridad con amabilidad, o sea, mm, firmeza y amabilidad, ¿no? Como una radio antigua, ir moviendo los mandos, pero con amabilidad. Que el niño note que se le aprecia, que lo estáis diciendo porque es bueno para él. Como decía antes Vicente, no amenazar con castigos, con sanciones, porque además para ellos puede ser más de lo mismo, ¿no? Que bueno, pues eso ya están acostumbrados. La psicología cognitivo-conductual no suele funcionar con estos niños, por eso no funcionan los castigos, porque no suelen aprender de la experiencia. Entonces, un niño llega al cole y se pone el primero de la fila y le dices, no, fulanito, que hemos llegado ahora, te tienes que poner al final. Y al día siguiente se pone el primero de la fila y dices, no, fulanito, Y al día siguiente se pone el primero de la fila. Y así. Entonces, cada día es como si fuera la primera vez, decirle, fulanito, nos tenemos que poner aquí porque hemos llegado a los últimos, porque ellos no aprenden con esa facilidad de la experiencia que aprenden otras personas, ¿no? Por supuesto, lo que decíamos antes, anticipar siempre que se pueda, rutinas claras, incluso se puede poner en la pizarra hoy un trocito, ¿no? Como si fuera una línea. Primer trozo, vamos a hacer juego de tal, o matemáticas. Otro trocito, más grande o más pequeño, recreo. Otro trocito, lo que sea, gimnasia. Que ellos puedan tener una imagen visual como para que puedan intentar representarse el tiempo y les vamos avanzando lo que va a ocurrir, ¿no? Siempre que se pueda, yo sé que esto no es fácil, pero que las transiciones sean anticipadas y con el tiempo suficiente. En algunas aulas se hacen lo que es el espacio seguro o calmado, que en un rincón se pueden poner olores diferentes, una pelota de peluche, un peluche chiquitito, un poco de agua, un juguetito, algo que ellos sepan que cuando están muy nerviosos pueden ir ahí. Siempre y cuando esto se haga y no se altere, el niño va y se va a su rincón, o al rincón que es para todos, por supuesto, pues no se le dice nada, se le permite, porque eso le va a calmar. Si el profesor le puede acompañar un ratito, mucho mejor. Seguridad física y emocional, por supuesto, ¿no? O sea, recuerdo un chaval que se subía en un colegio a los armarios que tenían arriba y se tiraba. Entonces, bueno, pues a lo mejor ese niño estaba en una estación muy, muy desregulada como para estar en un colegio, ¿no? Escolarizado de momento, pero que a veces pueden ocurrir estas cosas, ¿no?
¿Qué cosas podemos hacer con ellos? Pues determinar paso a paso qué hacer para calmar y volver a clase. Yo creo que una cosa que habría que instaurar en todas las clases es nada más llegar a hacer 5 minutos de respiración y aprendemos a respirar, los adultos y los niños. O sea, la respiración calma, el cerebro calma cuando estamos respirando de una determinada manera. Hacer unas cuantas respiraciones profundas, igual que antes, yo cuando era pequeña llegaba a clase y me hacían rezar, pues ahora a respirar. Algunos adultos de referencia, pues cuando estés muy nervioso, ven y me abrazas a mí, o te puedes abrazar a otro profesor, o no sé, dentro de las estrategias y de las posibilidades que tengáis en cada cole, pues ofrecerle a algunas personas que puedan ayudarle a contenerse, ¿no? La respiración, o sea, a lo mejor la de 3, 3, 6, respiro 3 segundos, me calmo, dejo de respirar 3 segundos y suelto en 6. 3, mantengo y 6. Y así que aprendan, porque eso es un tesoro para toda su vida, actividades para toda su vida. Si en algún momento están muy nerviosos, pues no sé si se puede en toda la clase, pero nosotros en alguna charla hemos dicho, venga, a ver, ahora vamos a saltar todos y hacemos así. Y a lo mejor estamos haciendo así 5 minutos y luego estamos haciendo otra cosa en el sitio, pero eso les calma. Y si la cosa está muy desbordada y puede estar con un adulto fuera, corriendo, saltando, haciendo algo, pero esto ya entiendo que son cosas más complicadas, ¿no? Por supuesto, adaptar todo lo que se pueda, ¿no? Ya os decía, instrucciones cortas, repetir la información, siempre que podáis apoyo visual, poner en la pizarra lo que se va a hacer. Las tareas, intentad si podéis dividirlas en trocitos chiquititos, que las vayáis haciendo en un paso, en 2 pasos, siempre acompañarlo con figuras, tal. Y bueno, pues un poco esto, ¿no? Entonces, para los profesores, recordar de vez en cuando de dónde vienen para no exigirle lo mismo que a los demás. Porque entiendo que a veces para un profesor es muy difícil, como decían por aquí, con la ratio que tienen, por supuesto, que la voluntad se les supone, hay veces que no se puede. Pero sentar a tu al niño en la mesa o darle un abrazo, pues a lo mejor no supone tanto, ¿no? Y al niño eso le puede calmar muchísimo, Vicente. Sí, exacto, vamos, totalmente. Ya solo con que se hayan quedado con alguna cosita, eh, ya con esta pequeña mirada, pues sería fantástico, ¿no? Yo como padre adoptivo, pues estaría eternamente agradecido. Pues eso, podríamos evitarles un montón de situaciones bueno, que son desagradables para ellos y ellas. Vale, pues si te parece, vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. A ver, yo también. Vale, si quieres verlas, ¿me oyes? Sí, Vale, si quieres verlas recopilando, yo voy a vale. aclarar dos cositas muy rápidas. La primera, como todos los que estáis aquí ya os habéis inscrito y tenemos vuestro correo, la semana que viene os vamos a enviar un resumen del webinar junto con la grabación y también con la documentación que nos envíe Vicente, ¿vale? Aparte de los recursos que os solemos enviar siempre. Entonces, si Vicente nos lo hace llegar, nosotros se lo mandamos a todos los inscritos. Ay, Eso genial. por un lado. Luego, por otro lado, bueno, ahora veréis las preguntas, pero habéis preguntado a alguna persona por libros. Yo quería aprovechar para comentaros que Monse ha sacado su nuevo libro, que todavía no está presentado, que se llama La crianza adoptiva, una mirada diferente, que se va a hacer la presentación en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid el próximo 30 de junio. Y voy a aprovechar para poneros aquí en el chat esta información de la bibliografía también que tiene ella sobre adopción. Y también os voy a poner una información sobre el grupo que acompaña a Monse semanalmente de forma online todas las semanas, del grupo de padres adoptivos, donde se ven todas estas cosas y la verdad es que se aprende un montón. Voy a dejar aquí la información y nada más, si os ha gustado, que está siendo súper interesante, os agradezco que pongáis una reseña positiva también. Así que nada, te dejo, Monse, con las preguntas. Muchas gracias.
Vale, de esto que has dicho iba a decir una cosa. En septiembre abriremos un grupo para niños presencial, que esto es en Madrid, de 8 a 12. Bueno, va a ser una vez al mes, 1 hora y media, pero nos parece importante. De los libros que ha comentado Dana, yo creo que Psicología del bebé adoptado explica muy clarito para los padres por qué se comportan así y qué pueden hacer. Y luego tenemos el Es de para mí, si me lo permites, mi Biblia. Es mi, vamos, lo tengo a mano, es maravilloso. Bueno, tengo pendiente leerte La crianza adoptiva, por supuesto, y a ver si te puedo el nuevo. acompañar en Madrid, Hombre, el pero día 30 no, no espero menos. El de Adopción trae más juego es un libro que también te explica todo lo que pues, pasa, el trauma y tal, pero luego vienen cantidad de juegos muy sencillos que se pueden hacer individual, en grupo, en clase, dependiendo de la edad, dependiendo de si queremos fomentar el cerebro triuno, todo lo instintivo o lo racional. Bueno, creo ese que sí que me parece un manual que os puede muy práctico, muy práctico. ¿Pueden ser considerados como alumnos con necesidades especiales? Claro que sí. Lo que pasa es que no lo son, pero no están reconocidos. O sea, hay muchos padres que me dicen, es que mi hijo es un discapacitado emocional. Bueno, es una palabra fuerte, pero emocionalmente tienen muchas dificultades. En el aprendizaje lo pueden tener también. De ahí a que esto pueda servir para tener apoyos, pues eso ya no lo tengo nada claro. Creo que no. En algunos casos, pues si se le ha diagnosticado de TDAH o tal, pues a lo mejor. No sé, Vicente, si tú ahí sientes que hay eh, apoyos en la escuela. no creo que sean necesarios, pero sí que es cierto bueno, que tienen unas necesidades especiales, porque Claro, es que es así. Indistintamente de que estén diagnosticados de TDAH o de TEA de algo, ya simplemente el haber sufrido adversidad temprana ya necesitan una necesidad especial, pero simplemente con esta mirada y esta sensibilidad por parte del equipo docente, yo considero que puede, que es suficiente también. Sí que es cierto que nunca, nosotros, por ejemplo, siempre, ahora, por ejemplo, que tenemos a la nena en acogimiento, nosotros siempre al profesorado les pedimos que por favor no la miren desde la mirada de qué pena, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Si la miran desde la pena, flaco favor le están haciendo, porque no, pues es claro, es que por desde supuesto. la pena A nadie le no gusta que vamos le a... compadezcan. Utilizando un niño. No, pero ya no, incluso a ella, pues además, pues una nena, pues que tiene una historia de vida muy dura y sí que es cierto bueno, que lo agradecería, le encanta ser el centro de atención porque nunca lo ha sido, sus motivos tiene estaría feliz de serlo, pero no hay que mirarla desde la pena porque no es beneficioso para ella, ¿no? Simplemente con que ya se le tenga esa mirada, es decir, vale, pues no ha podido aprender, no llega a hablar correctamente por este motivo, pero exigirle, bueno, y poner normas, y esto siempre nos lo agradecerán las normas. Vale, este es un libro también un poco más denso, El trauma visto por los niños, de Peter Levine, que si queréis algo más profundo, no sé, estas cosas me encantan. Bueno, seguimos. La lectura ya lo hemos dicho. Hablar del tema con naturalidad, por supuesto. O sea, el de la adopción, del abandono, de la familia homoparental, de la familia, de todo hay que hablar con naturalidad. Y os digo, Correcto. siempre hay que empezar hablando aunque no lo entiendan. Tú le vas diciendo cosas a su nivel, pero cuando lo hayan entendido ya preguntan algo más elaborado. Pero tú les estás transmitiendo, te escucho y puedes preguntar. Hay permiso para Y, preguntar. y Y naturalizar naturalizar palabras. palabras. A Yo, mí hay padres que me han prohibido utilizar la palabra abandono, por ejemplo. Manche, a mi hija no le hables abandono. Bueno, bueno, yo en casa con mi hijo con 2 años, yo decía, ¿quién es adoptado? Y él levantaba el brazo. Él no sabía ni lo que era, pero claro, él queríamos que naturalizara esa palabra, porque el día de mañana la iba a escuchar.
seguramente de forma peyorativa y no queríamos pues que esto le ofendiera de ninguna forma. Pues sí. Es explicar con naturalidad, los niños adoptados tienen una mamá, o sea, los niños adoptados, la diferencia inherente a ellos es que tienen dos pares de padres. Y eso es una diferencia insalvable inherente a ellos. Y eso hay que explicarlo con naturalidad. Y lo que decíamos antes, pues con 3 años yo estuve en tu tripita, pues no, estuviste en la tripa de otra señora. Y así. Pero estos niños desde la supervivencia son muy perceptivos. En cuanto vean que hay un gesto de este tema, ya no van a preguntar más. Entonces, como padres hay que trabajarse también, pues si uno está en competencia con la madre biológica o lo que sea, trabajárselo para poder hacer una buena transmisión, ¿no? Esto es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, que la nena que tenemos en acogimiento familiar, es que lo hemos hablado muy claramente. ¿Tú sabes por qué estás viviendo con nosotros? Porque tu mamá no te sabía cuidar. Y esto es así, tu mamá no te sabía cuidar, está aprendiendo a saber cuidarte, pero y también siempre desde el absoluto respeto. Es decir, no te sabía cuidar porque era un bicho, ni en absoluto, no te sabía cuidar porque es que es muy difícil cuidar a niños. Eh, ¿Sabes? Siempre pues echándole este capote. Tu madre, pues eso. Y hace muy poco, bueno, en Fallas, en marzo, la nena tuvieron una conversación con mi hijo el pequeño muy, muy chula, muy natural, porque la nena les dijo, oye, ¿y vosotros qué pasa? Mi madre no está aprendiendo a cuidarme, pero vosotros no tenéis madre, porque claro, ella ha llegado aquí, pues la familia ya está completa y no sabía, ella no necesitaba encajar todo esto, ¿no? ¿No? Tenéis dos papás, vosotros de dónde habéis salido, ¿no? Y mi hijo el pequeño, tan natural, le dijo, claro que tenemos madre. Mira, ¿sabes lo que pasa? Le dijo él así, pero así. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo que a ti. Nuestra madre no nos supo cuidar y nunca llegó a aprender. Por lo tanto, Oscar y Vicente nos adoptaron. Así, con 6 años. Yo, vamos, increíble. Mi hijo, o sea, increíble. La nena, pues se quedó, pues vale. Y Yo lo algo entendería, tan pero empezaría doloroso, a dar y no lo vergüenza, contó desde la pena, no lo contó desde, ¿no? en Desde la naturalidad. absoluto. Lo contó desde la más naturalidad del mundo. Y la nena dijo, ostras, pues mira, pues bien, pues esto es. Y es hablar con mucha naturalidad. Y de la misma forma, yo, por ejemplo, en mi trabajo, si le tengo que decir a un niño con 6 años que su padre está preso, pues hay que decirlo. Y se tiene que decir. Y no se ha ido de viaje, porque estas historietas de se ha ido de Sí, viaje sí, sí, han sí. hecho mucho daño, por Dios. Bueno, yo en la consulta he tenido que resucitar a más de unos padres porque los adoptivos consideraban que era mejor que estuvieran muertos y no lo estaban y estaban en su expediente. En fin, naturalidad. Bueno, el trauma modifica la estructura, la química y las conexiones cerebrales, por supuesto. Estamos trabajando con los cimientos de nuestra personalidad. Material para leer sobre el trauma por abandono orientado a padres adoptivos, pues el que os hemos dicho. Acompañar la autonomía del niño siempre que se pueda, pero siempre pensar. Hay autores que dicen que la edad mental o emocional de los niños que han vivido trauma hay que dividirla por dos o por tres, con lo que un niño de 6 años puede tener una mentalidad de dos o de tres, una de 18 de 6. Y entonces, desde ahí, acompañar. Ojalá los profesores, claro, si entendemos las dificultades, pero bueno, como os decía, si una niña viene y os quiere dar un abrazo porque eso la hace sentirse segura, déjala y además acompáñala. Mi hijo con 10 años a día de hoy aún no ha sido capaz de subirse al autobús. Supongo que esto tiene que ver con las excursiones. Esa frase de Vicente la tengo súper presente y se la digo a los profes. Ah, qué Estás chulo. describiendo todo lo que está viviendo mi hijo en este momento. Que reenviemos eso. La hiperactividad dentro del trauma sucede continuo y las escuelas llegan a confundirlo con mal portados, inquietos. Claro, es que no es hiperactividad, son niños desregulados, alguno habrá. Pero en psicoveritas yo siempre digo, del 99% de los niños vienen diagnosticados de TDAH y son niños desregulados, hiperactivados, en estado de alerta, pero no es lo mismo.
Cuando están en guardia con fines adoptivos, el hecho de no tener los mismos apellidos que nosotros durante años les da mucha inseguridad. Sí, pero hay que explicarle completamente. por qué. Claro, Exacto. lo que decíamos antes de la institucionalización, ¿no? Las instituciones. Bueno, Este periodo, por ejemplo, nuestro hijo el mayor guarda con fines adoptivos. Estuvimos 6 años para que dictaran el auto de adopción, porque bueno, fue una locura. Y mi hijo sabía leer, salía con las notas, leía sus apellidos biológicos, y- pero es completamente, es decir, que lo sabía perfectamente. claro. Aquí dice, ¿y qué hacer cuando en medio del enojo y la desregulación no se deja ayudar? Pero si nos alejamos se altera más, claro. No acepta todo lo que se ha acordado previamente para ayudarlo a calmar. En ese momento está fuera de sí. No hay razonamiento posible. Entonces, si te permite ayudar, abrazarle, sujetarle y estar cerca, mantente con él. Y si no, estate lo más cerca posible que puedas. Si te puedes a su lado y tocándole la espalda o cogiéndolo de la mano y siempre estoy aquí para ti, yo no me voy a ir, no te voy a dejar aunque tú quieras que me vaya. Sé que lo estás pasando mal. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Que es más adolescente, ¡ah! En la puerta, donde te deje, pero que él sepa que tú estás ahí o detrás de la puerta. Si te cierra la puerta de un portazo, te quedas detrás y de vez en cuando le dices, estoy aquí, sigo aquí, porque lo necesitan, aunque te estén echando con cajas destempladas. Cuanto peor me porto, más te necesito. Entonces, hay que estar y entendemos que hay situaciones muy complicadas, complicadísimas, pero hasta donde os dejen, hasta donde podáis, hay que transmitirle, estoy aquí, eres importante para mí, lo que es importante para ti es importante para mí. Y te voy a querer igual, hagas lo que hagas. El que yo te quiera no depende de lo que tú, de cómo te comportes. Bueno, aquí os han puesto el libro de la crianza adoptiva, el grupo de padres. ¿Qué pasaría? Porque mi hija rechaza mis abrazos cuando peor está. Necesita mucho que le diga que la quiero y que la abrace, pero cuando está en crisis me dice que le queman mis Se le abrazos. quema. Bueno, pues lo mismo que acabo de contar, hasta donde ella pueda, ¿no? Habrá que, no sé, se me ocurre ahora, se me ha venido a la cabeza. ¿Por qué tiene esa sensación de quemazón con los abrazos? A lo mejor tiene una memoria traumática que le pueda recordar. En cualquier caso, yo no te voy a hacer daño. Eso decirlo siempre, yo no te voy a hacer daño. Es como cuando entra un niño a un centro de acogimiento, no se lo dicen. O sea, yo no, aquí no te vamos a hacer daño, porque no tiene por qué pensar que esto va a ser diferente. Entonces, cuando ellos están con esta cabeza tan fuera de sí, están pensando eso, que le van a pegar, que le van a abandonar. Entonces, yo no te voy a hacer daño, yo voy a estar aquí intentando mantener la voz, intentando los ojos a la misma altura, intentando eh, que te deje tocar, abrazar, bueno, todo esto. ¿Qué pasa? Porque mi hija, los abrazos. Este es un poco lo mismo, no sé si. Soy adoptada, me pasaba y me sigue pasando igual que tu hija. Tengo apego habitativo. No, con el apego habitativo les cuesta, pero te necesitan igual que el otro. O sea, el apego ansioso está todo el día colgado de la pierna de la madre o de la chepa de la madre y el evitativo está un poco así, pero la necesidad y el sufrimiento es igual para ambos. Es igual para ambos. Hay momentos que prefiero estar. Mira, Angélica dice, soy adoptada y me pasaba y me sigue pasando. Igual que a tu hija, tengo apego habitativo. Bueno, gracias, Angélica. Angélica es un personaje especial para las psicobritas. Hay momentos que prefiero estar solo en mi cuarto y que nadie me moleste. Pues eso hay que respetarlo, no pasa nada. A todos nos pasa, ¿no? Muchas gracias, Angélica. Mi hija no soporta los abrazos nuestros. Yo pensaba que era por la adolescencia. A ver, pueden ser por muchas cosas. No podemos pensar que hay un solo elemento. Es verdad que en la adolescencia de cualquiera hay un alejamiento de los padres, que bueno, a cualquier adolescente tú le dices, ay, mi niño, qué bonito, cuánto te quiero, mamá, pero le encanta que se lo digas. Entonces, puestos a pasaros, mejor de más que de menos, siempre, mejor de más que de menos.
Me surge una duda, una mamá que haya tenido una depresión posparto que haya llegado a rechazar a su bebé, aunque sea de forma temporal. ¿El bebé puede tener alguno de estos traumas? Por supuesto. A ver, el niño adoptado tiene trauma no por haber sido adoptado, sino por haber vivido abandono. Y los abandonos son de muchas maneras. O sea, una mamá que tiene un bebé prematuro y que ha estado 4 meses en una incubadora, eso se ha vivido como un abandono. Una mamá que se muere en un accidente, un papá, eso es vivido como un abandono. Cuando sea mayor, entenderá, pero el daño ya está hecho. Entonces, estamos hablando de sentimiento de abandono. En la adopción se junta el problema de la identidad, pero el trauma del abandono, hay muchos niños hoy día que se llaman niños de la llave, que llegan, les dejan en el colegio a las 7 de la mañana, salen a las 7 de la tarde, se van solos a casa, se ponen la merienda. Eso es un tipo de abandono. Tú puedes estar viviendo con unos hijos y no darles la comida que necesitan, no atenderles emocionalmente. Entonces, desde ese tipo de abandono hasta el abandono de dejar a un niño en la calle llorando o en una parada de autobús, pues hay un abanico importante, hay grados. Pero el trauma del abandono está en este caso, por supuesto. Una mamá que está depresiva es una madre ausente, una madre que no puede cubrir las necesidades de su hija. Por lo tanto, la hija lo va a vivir como un abandono. Total. ¿Qué hacer si el niño no habla y no comunica? ¿Qué le pasa? Se agita y se le brinda amor y comprensión, pero cuando se le piden explicaciones para poderlo ayudar, él no habla con 8 años. Bueno, pues si él no habla, tenéis que hablar vosotros. Tú ves que viene del colegio y no te dice nada, pero ves que viene enfadado. Y dices, bueno, hola Pepe, me parece que hoy vienes enfadado, algo te ha debido pasar. Y no te dice nada. Seguramente si tú recoges su sentimiento, a lo mejor se abre un poquito más. Pero si no, no pasa nada. Tú dices, bueno, entiendo que te estás sintiendo muy enfadado y que no te apetece contarlo. Vale, yo estoy aquí para ti. Y te quedas con él, viendo la tele, dando un paseo, o si él quiere estar en su habitación, pero tú estás ahí. No le vas a obligar a hablar. A los niños que hablan poco, tenemos que intentar que hablen. O sea, porque hay padres que pretenden que un adolescente que no ha hablado nunca, que empiece a contarle sus cosas. Es que eso es ciencia ficción. Entonces, fíjate qué vestido más bonito lleva en esta cosa que acabamos de ver en la alfombra roja. Fíjate este coche, el partido de fútbol, lo que sea, pero que hablen. Ayer me comí una hamburguesa que llevaba pepino, queso, que hablen. Y luego lo otro vendrá después. Pero si no comunican absolutamente nada, ¿es importante que la hamburguesa lleve pepino o no? Pues no. Lo que es importante es que el que te diga que la hamburguesa lleva pepino es una manera de comunicar algo, lo que sea. Entonces, este niño de aquí es un niño muy metido para adentro. Si os acordáis de la ventana de tolerancia, será un niño que está muy desregulado por la parte de abajo y le cuesta mucho. Entonces, los padres tenéis que intentar averiguar qué hay en su cabeza para ponerlo en voz alta. Sería como hacer de yo auxiliar. Imaginaos que estáis jugando al parchís y el niño le comes y tira el tablero, se pone a gritar y bla, bla, bla. ¿Pero qué te ha pasado? Nada, déjame, déjame, déjame. Pues si tú le dices, bueno, pues supongo que no te ha gustado nada que yo te haya comido la ficha y te hubiera gustado ganar, y eso entiendo que te ha enfadado mucho. Tú estás estructurando, ¿no? Le estás mentalizando para que él pueda entender, porque a lo mejor él no lo sabe. O sea, pensar que estos niños no han tenido el aprendizaje de una mamá que les vaya transmitiendo lo que son las emociones. Cuando hemos tenido un bebé, tú le coges, le miras, ay, mi niño, qué rico, que tiene hambre, ven, que te doy el biberón. Él ya sabe que te estoy enseñando a unir esa sensación que tiene con hambre. Cuando está intranquilo, "Ay, ya veo que estás cansado, venga, que te duermo". Él está viendo en mi cara cuando yo estoy contenta y se lo reflejo, cuando estoy triste y se lo reflejo, cuando le hago cosquillitas y le estoy enseñando un lenguaje emocional. Si no han tenido esto, los niños tienen como una especie de barullo emocional por dentro que no saben poner palabras. Entonces, aquí habría que ir poniéndole palabras y poco a poco, o sea, en el grupo de padres este que comentamos, hay personas que tienen hijos con 20, 20 y tantos años y siguen poniéndoles palabras a contagotas porque a lo mejor tampoco lo admiten. Bueno, pues lo que necesite cada uno, pero cuanto antes, mucho mejor. O sea, acordaos, el altavoz de lo que estás sintiendo.
Y si os equivocáis, no pasa nada. ¿Es normal que no pregunte nunca sobre su adopción? Pues hombre, no es muy normal. Aquí también vosotros podéis decir cosas el Día de la Madre. Pues seguro que te acordarás de tu madre, ¿no? De tu madre biológica o, jo, qué ojos tan bonitos tienes, de luego que ven a que no sean míos. Tú estás diciendo cosas, aunque te diga o no te diga, pero tú ya estás introduciendo a la madre biológica, tiene que estar presente, ¿no? Lo Es la hacemos presencia nosotros de la muchísimo. ausencia, es la presencia de la ausencia para ellos permanente. ¿Cuál es la mejor manera de nombrar a los padres biológicos? Los de antes, los otros, eso el niño lo va a decir, porque tú a veces que dices, no, porque la otra señora, la progenitora, dice a mi otra mamá, pues ya está. O sea, esto habla de competencia. Las madres adoptivas a veces entran en competencia con la madre biológica. Los niños adoptados, cuando están buscando a sus madres o cuando hablan de sus madres, no están buscando a otros padres, están intentando unir su identidad adoptiva con la biológica. Tú le puedes decir tu mamá María y tu mamá Felisa. Ellos saben perfectamente quién es cada una. O sea, si yo le digo a Vicente, Vicente, ¿cómo se llama tu madre? Dime cómo Lucía. se llama. ¿Cómo? Lucía, Lucía. Si yo ahora te digo, fíjate, ayer me fui a tomar un café con Lucía y estuvimos. ¿A ti se te viene tu madre a la cabeza? Tú sabes que es algo muy diferente. Es que no hay nada que comparar. Entonces, la claro. madre biológica se puede llamar mamá y la otra mamá, mamá. Las dos son mamás. No pasa nada. No pasa- Esto es más de los padres que de los hijos. Muchas gracias, aprendo tanto con estas charlas. Muchas gracias, Silvia. Te llegan a decir y hacer lo que nunca imaginas. Lo peor es lo mal que te sientes después. Es como si pusieran a prueba hasta qué punto le quieres. Bueno, esto es una realidad. O sea, a veces, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, están probándote. Es como si me volverías a adoptar con lo mal que me estoy portando. ¿Me quieres tanto como para seguir conmigo? Entonces decir, bueno, hijo, te puedes portar como tú quieras, pero yo voy a seguir aquí. Soy la madre que te ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie elige los padres, ni los hijos, ni los padres, ni los hermanos, ni solo a la pareja. Así que elígela muy bien. Y ya está. Que ellos entran, o sea, sientan esa naturalidad. ¿Qué pasa cuando tienes dos hijos adolescentes y uno de los dos se desregula y el otro no lo soporta y lo insulta y eso? Termina siendo una batalla de los dos, desde luego. Esto es muy difícil de manejar porque es injusto exigirle a un hijo que tiene que aguantar lo que otro hijo hace. Pues aquí supongo que dentro de las estrategias que tengáis, intentar pues estar con uno un rato, intentar estar con otro de forma individual y preguntarles a ellos cómo te puedo ayudar en esta situación, qué podemos hacer en esta situación. Me siento totalmente identificada con todo lo que se ha hablado. Entiendo lo importante de estar siempre ahí, pero ¿cómo vivir esto a diario? Tendré que ayudarle a que afronte su realidad. ¿Y cómo le ayuda a salir de sí mismo, a empezar a hablar, a expresar lo que lleva dentro? Mi labor como madre no puede reducirse solo a estar a su lado, que es importantísimo, claro que sí. Pero años sin ver avances te quema. Claro que te quema, pero es que no te queda otra. O sea, no hay una receta que digas, haz esto que tu hijo va a empezar a hablar. Tú tienes que seguir ahí porque es tu hijo y de vez en cuando diciendo las cosas que tú creas que pueda ir tolerando, pues eso, como decir, pues el día de la madre, pues a lo mejor hoy estás un poco triste porque o lo que sea, pero tienes que estar. Si es que si tiene 25 años y sigue así, no hay una receta mágica que digas, así, esto yo no la conozco. Y es duro, entiendo que es durísimo y conozco casos durísimos, pero hay niños que vienen muy dañados, ¿no? Mis hijos dicen que tienen tres mamás, la biológica, la adoptiva y la adoptiva. Pues maravilloso. O sea, que puedan seguir teniendo un vínculo con la mamá de acogida, a mí me parece de lo mejor. Sé que la administración no es muy partidaria, pero es otro vínculo. O sea, porque, no sé, si nosotros nos tuviéramos que ir ahora de nuestro país a otro sitio, ¿no nos gustaría tener contacto con la gente que nos quiere, que queremos, que hemos conocido toda la vida? Porque tenemos que cortar eso. ¿Eso va a hacer que yo me relacione mejor en el otro sitio? Todo lo contrario. Para yo querer, he tenido que sentir que me quieren. Y si cada persona que me quiere se va de mi lado,
por lo que sea, pues, ¿qué está diciendo de mí? Que no mantengo a nadie que me quiera. Es importantísimo esto que estás diciendo, Montse. Sí. Mis hijos, por supuesto, también tienen contacto con sus familias de acogida Claro, y sí, estaba la es, última pregunta, pero siempre que se pueda mantener el contacto, son vínculos. Intentar explicar a la otra parte que no estáis en competencia, que no les vais a quitar nada, que podéis estar juntos si ellos quieren estar delante, pero que para vuestro hijo es fundamental y que a ellos no les gustaría que les arrancaran, ahora te cojo y te llevo, ¿cómo lo vivirían, no? Entonces, pues, siempre que se pueda, de la manera que sea, yo, si fuera madre adoptiva y tuviera un niño en la acogida, yo intentaría mantener el vínculo. Siempre que sea un hombre, vínculo, por supuesto, positivo. exacto, exacto. Pero sí, hay veces que la administración se cree que los vínculos son como las chaquetas, que las cuelgas en la Sí. salida de la casa y te pones otra chaqueta al Y salir. Es que no los sé, padres es adoptivos entran por una terrible. puerta, los biológicos por otra, cuando van a Sí, es terrible, es una cosa muy terrible. extraña. Bueno, lo dejamos aquí ya. Hemos acabado con todas las preguntas. O sea, qué maravilloso. Nada, daros las gracias a todos por estar aquí un viernes por la tarde. Darle las gracias a Vicente por todo lo que nos ha aportado A vosotras, a y vosotras. seguiremos trabajando con todas estas cosas y alguna más. Un Así placer. que Muchas un gracias a placer para todas todos. y Chao. todos. Luego. Chao. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas. ¿Tienes dudas? Llámanos, te esperamos.